Desde el bar, edición La Hormiga González debe ir a la selección. Nos ganaron una, chivermanos, nos ganaron una. Finalmente lo lograron. Nosotros, ¿cómo iba el meme? Éramos felices, inocentes, y lo lograron, chivermanos. Sí, bueno, por lo menos a ser probado en noviembre, ya hablaremos un poquito más adelante, pero después de estos 3 goles, pues la verdad es que hay que rendirse a la evidencia de la cantidad de goles, simplemente para que Javier Aguirre lo vea, y hablaremos más de Liga MX, hablaremos del fallecimiento de Manuel Lapuente, uno de los técnicos más legendarios en la historia del fútbol mexicano, y pues nada, aquí estamos. Yo soy Martín del Palacio, y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal, Martín? Barra del Bar, fans en Patreon, patreon.com/, desde el Bar POD, que hoy es episodio libre, así que también lo pueden ver, escuchar en Apple Podcasts, Spotify, YouTube y demás plataformas, pero por ejemplo, si están en YouTube, sí les recomendamos registrarse en la versión de Patreon. Lo pueden hacer también en la versión gratuita, porque justo es un episodio de los cuales conviene más ver de aquel lado, porque el video no se puede reproducir todo en YouTube. Como siempre les digo, déjenos saludos, comentarios, preguntas, reviews de 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre, como hicieron, por ejemplo, a propósito del tema de las apuestas, llegaron ahí algunos comentarios, lo hacía por YouTube, Eric de Ochoa, supongo que dice aquí, deberían prohibir las apuestas deportivas, por lo menos que ya eliminen las prop bets como amonestación al 30. Y del mismo tema, un poco más largo el comentario de B, creo que es Bechabert, en Patreon, que Sí. decía, Martín, Luis, siento que el tema de las apuestas ya va mucho más allá de lo que platican de cómo se dan esos amaños en el fútbol. El tema de las apuestas en México y en gran parte del mundo ya es una epidemia gravísima. Ya no es apuesten lo que no les vaya a doler perder. La industria de las apuestas lo ha hecho tan fácil, tan accesible, tan adictivo, que hay mucha gente que está perdiendo hasta la camisa metiendo parlays. Yo conozco un par de esos. No es solamente culpa de los que apuestan, la industria de las apuestas y las instituciones deportivas tienen gran parte de la responsabilidad. Hay tanto dinero en las apuestas porque han logrado hacer de esto una adicción para mucha gente. Y no es para decirles que dejen de promocionar apuestas, pero es importante matizar con el grave problema que es en la sociedad. Hoy es demasiado fácil para un menor poder apostar y eso está incentivado por esta industria. El deporte y las apuestas llegaron a un punto en el que uno no puede existir sin el otro y eso es gravísimo. A ver, todo lo que dice tiene razón. Ujú. O sea, creo que no hay nada. Tal vez lo último, o sea, yo creo que podrían existir el uno sin el otro, sobre todo el deporte podría existir sin las casas de apuestas, le pagarían menos a los jugadores, habría menos dinero en la industria, seguramente nosotros ganaríamos algo menos, eh, pero esa es una absoluta realidad, ¿no? El problema también, creo, o sea, y cuando decimos lo de apuesten solo lo que no les duele apostar, es lo que nosotros recomendamos, no es lo que Claro, la gente hace, ¿no? O sea, son exacto. cosas distintas, ¿no? Y es lo que nosotros además seguimos. Luis cuando apuesta los bonos que le dan y con eso se va. Y yo cuando apuesto es porque tengo inside information, lo que en teoría sería ilegal y no tiene que ver con la Además, NFL, sino con el fútbol cuando estaba trabajando en FIFA. Pero, o cuando hago mis emotional hedges, que es apuesto en contra de mi equipo, así, si mi equipo gana, estoy contento porque mi equipo gana, y si mi equipo pierde, estoy contento porque gané dinero aunque mi equipo perdió, ¿no? exacto. Pero no, normalmente no, nosotros ahí sí predicamos absolutamente con el ejemplo y la idea es que no apuesten así. Otra cosa es que sí, totalmente, lo que dice es absolutamente cierto. Ahora, yo creo que hay un problema que es más de fondo y tiene que ver, y podemos echarnos un rato en esto, tiene que ver con el dinero que se maneja en el fútbol y con la mentalidad de los aficionados. Porque a mí es algo que siempre me ha llamado la atención y usemos, yo sé que no es el mejor día y hubiera sido o sea, un buen momento para decirlo, sería uno de esos episodios en los que no hay nada y yo lo digo, Ujú. entonces quizás simplemente pues dé un poco de hint, ¿cómo se dice? ¿Una pista? Sí, ¿Un unas avance? cuantas pistas, sí, unos cuantos avances, pero hay un problema serio con el dinero en el fútbol y la actitud de los aficionados con él. O sea, yo aficionado me quejo de que estoy pagando una lana brutal por las camisetas. Me quejo de que los boletos de los estadios son cada vez más caros. Me quejo de que tengo que pagar 1,400,237 apps para ver los partidos de mi equipo. Me quejo de que se traten de llevar partidos a Estados Unidos, que la selección nunca juega en México. Y al mismo tiempo, me enojo porque mi equipo no ficha a un jugador
por 14 millones de euros y le paga un salario de 3 millones por temporada. Es un problema. O sea, los aficionados no hacen relación al causa-efecto y que tiene que ver también con esto de la industria de las apuestas, ¿no? O sea, se ha vuelto una burbuja tan grande el asunto de los salarios en muy buena medida por la exigencia de títulos de los aficionados que ya no están, o sea, también por culpa de las redes sociales y de la sociedad actual y es largo y es complejo, ¿no? Pero ya la gente no se acostumbra a que su equipo quede en el lugar 14 o en el lugar 12 o en el lugar 10, no. Necesitan todos ser ganadores. ¿Y cómo se puede ganar? Gastando. Entonces, hay un círculo súper perverso al respecto, en el que los aficionados también son parte de, lo que pasa es que no lo quieren ver o no lo ven. Y digo, el mejor ejemplo es el del Barcelona, ¿no? Claro. Claramente, pero es un tema. Y también el asunto de las apuestas y de los patrocinios de apuestas a los equipos de fútbol y a la industria en general, pues está ahí muy metido. Sí, a ver, creo que el tema que mencionabas de que sí podrían convivir, bueno, vivir o sea, el deporte sin las apuestas, efectivamente podría, pero va de la mano con el tema de que cada vez hay más exigencia de ingresos y los aficionados no están dispuestos a pensar, bueno, pues para que haya menos comerciales, está bien que mi equipo fiche a 3 jugadores menos. También, los jugadores no están dispuestos a que les paguen menos. No solo es el tema de que haya menos dinero, es como cuando se quejan en la NBA de que es que el calendario está muy pesado, tenemos que manejar un poco las cargas, ahora vamos a jugar algunos partidos con menos de las estrellas. Pero si les comentan, ok, pues podemos bajar la temporada de 82 a 78 partidos, pero vas a ganar un 5% menos. No, no, no. Eso no se puede hacer. En la NFL lo mismo, ¿no? Les han subido a 17 partidos, se quejan, pero, bueno, es un cheque más de un partido. Cuando suba a 18 también se van a quejar, pero, pues nos vamos a ganar lo de un partido extra, ¿por qué no? Y eso, ¿no? El deporte siempre está necesitado de más recursos porque es una competencia entre ligas, entre la liga inglesa con la española, con la francesa, con la italiana, ahora con los árabes. Todos requieren más dinero para poder seguir compitiendo y pues buscan de dónde escarbarle. Ahora las apuestas son la gran fuente de ingresos, aparte evidentemente de los clubes de estado, como en su día eran, por ejemplo, para el automovilismo, los patrocinios de tabaco. Hubo un momento en que los echaron por fin, que no, ya dice la ley que no puede haber patrocinio de tabaco, desaparecieron, por ejemplo, así los John Player icónicos Special. liveries de Your Play Special, el del Ferrari Marlboro o McLaren Bueno, Marlboro también, de etcétera. John Player Special era el nombre de la escudería, era la Ujú, escudería John Player Special, ¿no? sí, Porque McLaren tenía Marlboro y el chasis estaba pintado con un Marlboro, pero era McLaren a final de cuentas, ¿no? exacto. Marlboro McLaren, pero McLaren. John Player Special era Lotus, pero se cambió de nombre durante Ujú, 2 años para llamarse así, porque sí. el patrocinio era así de fuerte. Digo, y siguieron con ellos hasta que las leyes los obligaron a quitarlos, ¿no? Así también desaparecieron algunos patrocinios, creo que de alcohol han desaparecido de algunas, en algunos tramos, no sé si de revistas o no me acuerdo dónde más, que ya no puedes poner patrocinios de ciertas marcas. Entonces, va a tener que llegar básicamente por la vía de la legislación. En algunos países ya no puedes poner patrocinio de una casa de apuestas, no es aún generalizado. Por supuesto, si en México se intentara, pues habrá mucha resistencia de los clubes, porque es un ingreso fuerte, más de la mitad de ellos tienen el patrocinio del dueño del Tijuana, y también, claro, precisamente de los que son dueños de casas de apuestas, pues quieren tener la posibilidad de exhibir su marca ante más gente, porque saben que tienen que estar bombardeando constantemente a los aficionados para seguir tentándoles a apostar. Si de repente desapareciera por completo la publicidad de apuestas, no es que vaya a desaparecer el problema, pero sí bajaría un poco la participación de los fans. A ese detalle de la adicción que hay para fans, para gente común y corriente, pues hay que poner por otro lado lo que es el problema de las mafias, de lo que se habló la semana pasada, de lo que está pasando con la NBA, de lo que seguramente también vamos a descubrir tarde o temprano, ya sea en el béisbol, en la NFL, en el fútbol, etcétera, como si pues hay infiltrados básicamente o haciendo que algunos jugadores se vendan o que también los mismos jugadores de repente, pues con tal de sacar alguna lana, ellos mismos le pasen ahí la inside information a sus familiares o amigos, hey, me voy a dejar amonestar este partido, métele por ahí una lanita, ¿no? Creyendo que no los van a descubrir. Y bueno, es eso, ¿no? Es un problema gigantesco. Justo le pasaba yo a Martín, antes de que grabáramos,
que el jefe del fútbol turco, el presidente de la federación, aseguró que, según una investigación que hicieron, en el país 371 de 571 árbitros activos tienen cuentas de apuestas y 152 de ellos eran apostadores activos en este momento. Es Si una los locura. árbitros pueden apostar, pues evidentemente sí, eso te da muy mala espina. Sí, no, y está el sistema es absolutamente pervasivo y es absolutamente pernicioso, y eso está clarísimo, ¿no? Y no queremos hacerlo menos. Cuando explicamos cómo funcionan los arreglos de partidos, pues, es como realmente han funcionado los arreglos del partido hasta ahora. O sea, no sé si en el futuro nuevas investigaciones descubran nuevas maneras de hacerlo, ¿no? Sí, A final de cuentas, es así como han funcionado hasta el momento. Y sí, creo que los 2 estamos de acuerdo y todos estamos de acuerdo en que es algo que se debería legislar y es algo que tendría que a lo que tendría que ponerse, pues, barreras y límites, pero tiene que venir de parte de los gobiernos, porque si lo dejan en las manos de las ligas, no va a pasar nada. O sea, van a claro. seguir haciendo lo mismo hasta que quizá, digo, pase como con el ciclismo y el doping, ¿no? De tanto engordar, engordar, engordar a la gallina, pues la van a terminar matando y ya la gente no va. O sea, eso es lo que va a pasar en la NBA, creo, después No, de este desastre, porque si salen más cosas, pues ya nadie va a confiar en los resultados de la NBA. Y es lo que pasó en el ciclismo. O sea, apenas ahora está resurgiendo un poco, después de años y años y años de que pues, quien veía el ciclismo sabía que todo el mundo estaba dopado. sí, o sea, le dañó muchísimo la reputación. O sea, para quien se acuerda, ¿no? El ciclismo en los 90, principios de este siglo, era un deporte con mucha mayor presencia internacional. O sea, las competencias aún siguen, pero la cobertura, el impacto que tenía hace 20, 30 años era mayor al que tuvo, por ejemplo, en la década del 2010, donde así estaba el Team Sky y este británico, no recuerdo quién era, Chris Froome, ganando el Tour de Francia, pero no fue una figura mundial ni de cerca al nivel de lo que en su día fue Miguel Indurain, de lo que fue Lance Greg Armstrong. LeMond, Lance Armstrong, que bueno, con Lance Armstrong, pues ahí fue el acabose porque le descubrieron todo lo que se metía y ni siquiera le pudieron heredar sus títulos del Tour de Francia a otro ciclista porque más de la mitad también estaban sucios y Oye, entonces, lo que decíamos de que el ciclismo era un deporte mucho más mainstream, Lance Armstrong era una estrella mundial. sí, O sea, era una estrella al nivel de Simone Biles, al nivel de Roger Federer, al nivel de, o sea, nombres que todo el mundo conocía. Ahora, sí, Pogachar es bueno, pero le preguntas a un aficionado en la calle ujú, que no sea un aficionado al ciclismo quién es Pogachar y nadie va a tener la menor sí. idea. Digo, en México nos vamos a enterar porque, bueno, ya nos haremos más y más fans del ciclismo ahora que tenemos ya a nuestro campeón nacional Isaac del Toro, que es la gran figura que el país esperaba, quizá, quizás sí lo sea, en el deporte mundial en la próxima década. Aprovecho para mencionarlo, que ya es campeón nacional, va a poder vestir el jersey tricolor el próximo año en todos los eventos, igual que salió una campeona mundial mexicana, Yareli, se me fue el apellido, López, quizá. Sí, López creo. Yare López, que campeona mundial de ciclismo en prueba por puntos en pista, es una prueba que antes había ganado, no estoy seguro, Nancy Contreras o Belén Guerrero, una de las dos, hace como 20 Nancy. años. Nancy, ¿no? Nancy, Fue Nancy. que ganó eso y llegó a los Olímpicos como la gran favorita y fracasó rotundamente. Que cachando balas la pobre Nancy aquí por querer hablar bien de ese deporte, pero bueno, el punto es, sí, en México nos haremos seguramente un poco más conocedores de ese tipo de figuras porque tenemos justo ahora un exponente que promete ser de élite. Pero si no fuera por eso, pues no nos pasaría de noche quién es en este momento el gran ciclista. Y sí, en su día, los Indurain, los Lance Armstrong, los Greg LeMond y los que a ustedes se les ocurran, eran figuras deportivas al grado o al nivel de lo que fueron los del tenis, ¿no? Como Sampras, como Agassi, como ante Federer, etcétera. Y el daño que le hizo el dopaje a ese deporte, pues están tardando mucho en recuperarse. Las apuestas pueden ser el nuevo gran causante de daño a la reputación pues, de atletas, de clubes, de ligas, de deportes enteros. Esperemos que no sea el caso. Veo, Martín, que ya llevamos como 15 minutos de programa. Entonces diría que de Manuel Lapuente, pues evidentemente hay que pues, señalar, ¿no? Que desafortunadamente falleció este fin de semana,
que es pues uno de los, como dices, un técnico legendario para el fútbol mexicano, pero propongo que mejor ya mañana le dediquemos un rato grande en el tramo de Patreon, pues a hablar de toda su trayectoria, de anécdotas, a ver si algún amigo del podcast incluso nos acompaña para hablar más de Manolo. Y hoy, pues sí, ya le dediquemos el resto del episodio a la jornada de la Liga MX. Sí, de acuerdo, hagamos eso. Y nos vemos en no, es No, no, abierto el episodio de hoy, hoy es así que abierto. vamos Hoy vamos es con la abierto Liga MX. para que puedan ver nuestro código. No es cierto, hoy no vamos a darles código de promoción, aunque sí les voy a decir que en unos días va a haber regalo para quienes nos acompañan en Patreon, patreon.com/, desde el bar POD. Así que ya saben, incluso cuando no les hemos podido dar todo el contenido que quisiéramos la semana pasada fue el caso, sí les vamos a poder dar un poquito más de cariño, como hicimos hace unas semanas con ese regalo Ultimate, pues ahora se viene otro regalo, ya les diré más en unos días. Ahora sí, Martín, hablemos de esta jornada en la cual la Liga MX alcanzó a la MLS y cayeron goles a racimos y muchos goles sí fueron MLSescos, la verdad. MLSesco, sí, mucho blooper en la jornada, que al final de cuentas, pues más o menos mantuvo los lugares en donde estaban, no cambió mucho, solo que el Cruz Azul ya volvió a superar al América, Ujú. pero en esta carrera parejera que tienen los dos, y ahora los dos fueron superados por Tigres. Pero bueno, en fin, hablemos del primer partido que fue Juárez 4, Puebla 4. Sí, qué vergüenza para el Juárez. O sea, tenías el partido controlado ante el Puebla, Absolutamente. 2-0 a punto de acabar el primer tiempo y te meten un gol. Además fue de Luis Gabriel Rey. Y en el segundo tiempo tenías el 4-2 faltando como 20 minutos y te caen 2 goles al final. El último, otra vez de Luis Gabriel Rey. Yo Martín, pensaba que estaba en los 2000, Luis Gabriel Rey haciendo goles, pero no, era el defensa central. sí, ¿no? Es el que estuvo en Guadalajara, ¿no? El que estuvo en Guadalajara. Sí, ¿no? Ya lo recuerdo. ¿Este es el que es hijo del colombiano? No, ¿O no, no, eso, no o tiene es nada uno que que ver. es Es un simplemente el mismo nombre? sinaloense, así nada más. Ah, Sí, ok, se sí. llama igual. Sí, porque sí, su hijo también intentó ser jugador, ¿no? Solo que no Creo que recuerdo sí. cómo acabó la cosa, pero sí, estos no están emparentados. Y pues bueno, les decimos, gana. Bueno, el partido quedó 4-4. Al ser 8 goles, creo que no vale la pena que le dediquemos No, demasiado hombre. tiempo a hablar de todos. Sí se puede decir, bueno, en este caso que el Juárez era el equipo en teoría favorito, justo ahí cae el primero, y sí, le pega en sus aspiraciones de pelear por estar directo en liguilla, pues no poder ganarle a un Puebla que, ojo, empieza ahí a sacar puntitos por aquí y por allá. Si les damos como, ¿qué te gusta? A Cristante, unos 3 años más de trabajo, igual alcanza para media tabla. Para play-in, ¿no? Pero ya no va a Sí, haber play-in porque lo van a quitar. Pero bueno, digo, ha mejorado el Puebla con Cristante, hay que decirlo, sí. ¿no? Está mejor, es un equipo que además por plantel es muy flojito, entonces es complicado, pero sí es verdad que han mejorado y del lado de Juárez han empeorado, ¿no? O sea, nosotros decíamos que estaban en una posición que quizás no les correspondía por como habían jugado, era demasiado generosa la tabla con ellos. Lo que yo no pensaba es que se fueran a caer contra equipos como este, ¿no? O sea, yo Ya. pensé que iban a perder los partidos contra los fuertes, pero no, tuvieron partidos contra los fuertes que ganaron 1-0 y ahora en partidos contra el Puebla, por ejemplo, de local, terminan empatando. Así es. Igual tienen aún bastante margen en lo que es la pelea por seguir en el play-in. Están todavía novenos, ese ya es un lugar de cabecera, con 20 puntos, 3 de ventaja sobre Santos, 4 sobre San Luis y Atlas, 5 sobre Pumas, madre de Dios, y le quedan 2 partidos al Juárez. Precisamente va a San Luis, recibe a Querétaro, entonces deberían poder mantenerse en zona de play-in. El Puebla ni con todos los cambios que ha habido van a poder meterse. Y decías ya para acabar con Juárez que, sí, que están cayéndose, que no está haciendo lo mismo, pues por culpa de tu pollo, porque tu pollo le estabas dando mucho cariño, que era el siguiente lateral derecho de la selección, y fue Denzel García de lo peorcito en este partido, por cierto. Sí, Denzel García, 2 partidos muy malos, la verdad. Diego Ochoa no jugó, pero bueno, pues se ve que los 4 goles que le metieron en la semana pasada tampoco fueron culpa de Ochoa, porque otra vez les volvieron a meter 4, e incluso un peor equipo. Entonces, pues sí, es pues un problema ahí de la defensa de Juárez. A ver si se recuperan también. Puede pasar que hayan sido simplemente 2 malas actuaciones, pero están volviendo las aguas a su cauce y creo que ya es momento de dejar Sí, este partido exacto. y Sí jugó dejarlo. José Pachuca y fue uno de 5 jugadores del Desastre, Puebla sí. con calificación roja en SofaScore. Ya saben, descarguen la aplicación con el link que está en la descripción de este episodio, que por ahora es simplemente una aplicación
para ver las estadísticas y no de apuestas. Miren qué buenos somos. Siguiente partido, ahora sí, vámonos ya a uno de, pues fue botanero, aunque en este caso con un club que no debería ser, lo que es el América. 2-2, Mazatlán y América. De entrada, bueno, tan feo que le tiré ahorita a Denzel García, hay que decir que este partido, parte de los que destacaron fueron los laterales derechos, ¿no? Por un lado, Kevin Álvarez con el primer gol del partido y le respondió Brian Colula. Mira qué golazo de Kevin. Sí, golazo de Kevin Álvarez, sacándose la espina de aquel partido contra Cruz Azul donde estuvo fatal. Em, y sí, a mí, digo, todo el debate que se armó, absurdo, absolutamente, con el pobre Patricio Salas, ¿no? Mm, El lo centro vi, delantero de América, al que lo estaban atacando diciéndole Santiago Fernández, ahora que está de moda, sí. em, pero es un chavo que apenas está empezando en primera división, que le dieron minutos por la regla 2011, que probablemente no esté listo aún. Yo lo había visto al principio de la temporada y había mostrado algunos destellos de calidad, pero pues todavía no está, ¿no? Y estarle tirando a un jugador así es muy de fútbol mexicano, la verdad. Y digo, y compararlo con el pobre Santiago Fernández, que bueno, también ya estamos viendo sus derivas proselitistas y queriendo hacer business de lo de Martinoli, pero aún así como jugador pues digo, no cumplió la promesa que tenía, pero a final de cuentas hizo 24 goles en primera división, jugó 81 partidos, fue seleccionado de inferiores, lo contrató el Barcelona. O sea, no es la carrera que ni él ni nadie esperaba, pero así tan mal tampoco estuvo. Sí, yo creo que, sí, o sea, como diciendo, ya su deriva, ahora que ya se está colgando realmente de Martinoli para claramente pues poder vender más conferencias, ya cuesta más el tener empatía por lo que él padeció de joven, pero bueno, le está tocando ver esto a Patricio Salas, que uno de quien lo atacaban, dicen que, ay, es que ya no es ningún joven, tiene 21 años. A ver, es cierto que a los 21 ya quisiéramos que estuviera mostrando más en primera división para pensar que puede ser un jugador con gran futuro, pero bueno, ¿sabes quién tenía 21 años hace un año? La Hormiga González. Y hace un año la Hormiga González no era para nada considerado un gran prospecto, así que Patricio González aún tiene chance de recuperarse, bueno, o de empezar a mostrar mejor fútbol. Volviendo a lo que es este Mazatlán América, ya pasó en pantalla el primer gol de Mazatlán y creo que, pues, con la pena, otra vez toca lamentar que Malagón nomás no anda, porque no es que sea un error este gol, pero, a ver, lo voy a rezar en pantalla también para que se pueda ver un momento, pero sí lo que tú siempre has dicho, ¿no? Que son goles los que recibe que, pues, un portero top los para. Sí, a ver, tú como portero, yo cogí un buen rato la posición, tienes dos opciones en una jugada así. La primera y la más lógica es cubrir tu poste, porque si te la meten por ahí es culpa tuya, siempre. Pero tienes que pararte en un lugar donde puedas alcanzar el balón si va hacia el otro poste, sobre todo si el jugador no tiene ángulo. En este caso, Malagón está parado muy hacia la izquierda. Entonces, le cuesta el poder alcanzar el balón estirando el pie, pero aún así, podría haberlo sacado si fuera otro portero, un portero con la suficiente velocidad de reflejos para ir abajo con el brazo y no tener que sacar la pierna. Y entonces, no es un error, o sea, está parado quizás donde él pensó que tenía que estar, quizás unos centímetros, o sea, podía haber reaccionado hacia el lado derecho, pero hacia el lado izquierdo, perdón, pero tampoco te puedes parar demasiado hacia la derecha porque te la clavan al primer poste. En fin, está parado, digamos, donde tiene que estar. Yo me hubiera parado un par de pasos a la izquierda porque yo pensaría que llegaría al otro lado, pero en fin, el problema Y es que ahora, espera, no y tiene ahora la... Martín, Ajá, perdón, es que y ahora en pantalla va a aparecer el segundo gol, que es un gol de Mauro Zaleta, que supongo que el 99% de los fans del fútbol mexicano no tienen la menor idea de quién es. Un jugador no, que salió ni de yo. Cruz Azul, que ahora está en Mazatlán, que está teniendo por fin en primera edición algunos minutos, y que de repente se encuentra con que tiene el balón a unos metros del área y dice, pues le pego, total que el que está enfrente a lo mejor no llega. Yo creo que si en lugar de Malagón hubiera estado un portero de mucha más categoría o estatura, pues el jugador novato que no ha tenido mucho tiempo en primera, se lo piensa, ¿no? Aquí fue, pues venga, lo intento y le salió. Y sí, fue un buen disparo de Saleta. La verdad es que, pues Malagón otra vez, pues queda exhibido por el tema del alcance, porque todavía logra palmear un poquito el balón,
sin suficiente fuerza para que no vaya a gol, o sea, pero no es que fuera un disparo totalmente colocado en el ángulo, simplemente, pues, un portero de 1,88 lo detenía fácil, un portero de 1,79, 82, lo que quiera él decir que tiene, pues sufre y acaba consiguiendo el gol. Sí había quien decía en redes que, pero es que pudo haber dado un paso. Este debate alguna vez lo tuvimos con un gol que recibió Ochoa. A ver, si da un paso, ya no alcanza a lanzarse. Entonces, no es que el hecho de la técnica que haya usado para tratar de atajar el disparo, simplemente que sí, en este caso, su alcance no da para detener pues lo que era un disparo mediano, vamos a decir, en cuanto a peligrosidad, y el hecho de que jugadores incluso novatos se animen a dispararle de media distancia, pues te dice que sí, no es un portero que imponga respeto en este momento a jugadores rivales, ¿no? Y también decían que lo que tenía que haber hecho era ir a mano cambiada en un disparo, en ese disparo, cuando, de nuevo, lo dice gente que no jugó la posición y que no conoce. Uno no puede ir a mano cambiada en un disparo en el que te impulsas directamente sin recorrer. O sea, si tú estás corriendo para un lado y puedes con el pie, voy a poner aquí para los que no ven, con el pie derecho impulsarte para sacar el cuerpo por detrás del pie y tirar el brazo así, entonces puedes hacer a mano cambiada. Si te lanzas desde tu posición, el tiempo que pierdes en darle la vuelta a poner la mano cambiada es suficiente para que sea gol. Malagón se lanza bien, como tiene que hacer. Me parece que pasan dos cosas con Malagón. Una, reacciona tarde al disparo. O sea, si uno se fija el momento donde sale el disparo, el momento donde se lanza, pasa, son décimas de segundo, ¿no? Pero Okey. pasan varios frames, por decirlo así en el video. O sea, reacciona tarde y después no tiene alcance. O sea, el tal Arrangel, que tampoco es que sea gran santo de nuestra devoción y hemos hablado muchas veces de él, ese disparo lo saca fácil porque tiene la estatura, tiene alcance, tiene la longitud de brazos. A Malagón lo traiciona el ser chaparro y Sí, digo, no es su culpa, ¿no? No es su culpa no ser un mejor portero y no es su culpa ser chaparro. O sea, es lo que hay. El problema es que nosotros nos metemos en eso porque es el portero de la selección. O sea, esa es la sí, única razón. De otro modo nos daría igual. Pero al ser el claro. portero de la selección y al ser la selección nuestro equipo, pues tenemos que hacer la crítica, ¿no? Y sí, anda en mal momento Malagón, un mal momento de confianza, pero después el problema fundamental es que no es tan bueno. No, o sea, ese es el asunto. Tiene la suerte de que estamos en una generación de porteros que son menos buenos que él. Y entonces por Exacto. eso sigue siendo el titular. Sí, o sea, vamos a pasar en unos minutos por más partidos y vamos a ver que las alternativas están igual o peor que él, ¿no? En este caso, pues sí, Malagón con 2 goles que un portero élite mexicano de las últimas 3 generaciones habría podido tener, pues Malagón en su medianía y estando en un momento sin bonanza psicológica, pues recibe los goles. Mira, otra seña de cómo anda en este momento es estadísticas del partido. Mazatlán, 4 disparos. El América, 25 disparos. O sea, al Mazatlán le bastó con hacer 4 intentos para recibir para meter 2 goles. Y digo, no es que el portero de Mazatlán fuera la mega figura del partido, pero sí tuvo 5 atajadas. Sí acabó, creo que calificado bastante mejor hecho que Malagón. Malagón recibió un Aunque por poco se come 6,2. ese gol que termina rebotando en el travesaño que dices, Sí. no puede ser. Sí, o sea, no es que digas tú, uy, Ricardo Gutiérrez es opción para selección, ¿no? Pero o sea, que en un duelo contra Malagón salga mejor parado el portero del Mazatlán, pues sí, la cosa está peligrosa. Aquí igual vamos a ver el gol de Brian Gutiérrez. Creo que no tiene, me parece que ninguna culpa el portero mazatleco en este gol. Quizá por distancia. Uno Es un pensaría que golazo. pudo haber Sí, llegado, sí. pero es un golazo de Brian Rodríguez, perdón, y con eso el América rescata el puntito que igual sabe a poco, considerando que pues estabas yendo a casa del Mazatlán y ese punto, bueno, el dejar ir 2 puntos le cuesta 2 puestos en la tabla, cae ahora el cuarto, aunque bueno, y le queda jugar en las últimas 2 jornadas ante el León en casa, bueno, ¿en dónde juega ahora el América? En el azul crema, ¿cierto? Y cerrar en Toluca, así que va a estar complicado para el América, recuperar la segunda plaza de la tabla. Sí, aquí vemos la toma del gol de Brian. Le pega muy bien. Le pega de verdad muy bien. La pelota se comba hacia afuera. Digo, primero hacia afuera y luego hacia adentro, pues. Y el portero no alcanza a llegar. Y de nuevo, en esa jugada podemos ver cómo
esa idea de que el portero tiene que ir a brazo cambiado en ese tipo de disparos es imposible, porque si pierdes un tiempo en dar la vuelta al cuerpo, en girar el cuerpo y tirar así, si la pelota fuera de izquierda a derecha, entonces sí, Sí, porque tienes la ventaja de ir hacia la misma dirección en la que vas a cambiar el brazo. Como la pelota va con comba hacia adentro, digamos, saliendo hacia afuera y con comba hacia adentro, tienes que lanzarte el brazo natural, digamos, que en este caso era el izquierdo y el donde alcanza a tocar. así es. Pero bueno, ahí está, 2-2. Ya nos dice YouTube que es hora de pasar al siguiente partido. De este no hablaremos tanto, supongo, que fue el Tigres Tijuana, una merecida victoria de Tigres. Aunque bueno, ahora que andábamos hablando del tema de las apuestas y los jugadores que eh, ayudan a que alguien más gane los props y demás, te digo, o sea, que se entienda que lo digo en broma, pero que le revisen las cuentas de Kevin Escamilla porque estuvo fatal el pobre Kevin en este partido, incluyendo la jugada que abre la puerta para el primer gol de Tigres. Sí, es el quien falla, no es el quien falla el El, penal, ¿no? no, el penal lo falla Kevin Castañeda, Kevin Castañeda, sí, el causante de porque la guerra Toluca-Tijuana. yo no entiendo bien por qué si el penal que anula el VAR lo iba a tirar Gil Mora y al final lo anula el VAR, ¿por qué 20 minutos después el Tijuana tiene otro penal a favor y el que lo tira es otro jugador? Sí, entonces es curioso. Sí recuerdo que Castañeda ha tirado otros penales y los ha anotado. Entonces sí, es el cobrador oficial de Tijuana. Pero sí, en este caso, pues falla ante un Nahuel que, pues es Nahuel, que simplemente ahí sí mete la presión, sabe a dónde moverse, sabe qué hacer y le quita la oportunidad al cobrador tijuanense. Y pues sí, con esa falla se quedan sin la chance de tomar ventaja. Y apenas 10 minutos después vendría el error de Escamilla, que le abre la puerta. ¿Quién fue el que roba Bruneta y se la pasa con... No, roba Bruneta, no, roba Guiñac, ¿verdad? Sí, estoy perdido en esa jugada, en el primer gol. Sí, roba a Roba Guiñac, es de Correa, Guiñac. se la pasa a Guiñac A y Guiñac Guiñac y mete el Guiñac gol. manda el pase. Sí. Exacto, sí. Sí, porque la de Bruneta fue la del segundo gol, que fue una jugada maestra. O sea, el gol se lo acaba... Bueno, el gol lo marca Correa, el segundo, pero la jugada que hizo Bruneta en ese 2-0 fue espectacular. Ya él ya no puede jugar por México, ¿verdad? No, Bruneta puede jugar por México. El problema es que Así podría. empezaría después del Mundial. O sea, sus 5 años llegarían en 2027 y llegaría al Mundial en 33 años. Sí, sí, no, Entonces, no se dieron los tiempos, desafortunadamente, pues sí, bueno, era ya un jugadorazo. jugadorazo de cuando llegó a Santos Laguna, ahí fue creciendo, lo hemos dicho aquí, ¿no? Su primer torneo con Tigres fue un poco gris, pero con cada torneo que pasa lo hace mejor, y sí, ahora la verdad es que está espectacular. Yo le voy a adelantar aquí al resumen porque realmente no hay mucho más que decir de este partido, creo yo, Digo, el, más el que penal, ¿no? Solamente. sí, que bueno, que por qué no lo tira Gilmore. Sí, que yo creo que ya también ya deberían darle la responsabilidad de que siempre los tire él Sí. y a volar. No ha jugado muy bien los últimos partidos. Otra vez ha sido. O sea, mira, está jugando como estaba jugando antes, pero sin gol. O Sí, sí, sea, estaba jugando, participando poco, haciéndolo bien cuando participaba y anotando mucho. Ahora, esas bolas que entraban no están entrando. Error en la salida sí. y aquí el gol. eh, le estaba eso, costando mucho trabajo. Digo, no participaba lo suficiente. En el momento que lo hacía con mucha efectividad. Ahora ha perdido efectividad y entonces ya no se ven reflejados en números esos minutos. Sigue teniendo esa calidad, por supuesto, y ese toque, pero lo que hemos dicho varias veces, ¿no? O sea, para poder ser un jugador más redondo y para dar ese paso, tiene que involucrarse más en el juego y por el momento no lo está haciendo. Sí, que bueno, ya que vimos la jugada aquí en video del gol de Tigres, del primer gol de Tigres, sí hay que decir que bueno, la gran falla es Escamilla, igual lo compromete el lateral izquierdo, Alejandro Gómez, aquel que estuvo un torneo en el Boavista portugués, ahora está aquí en Tijuana como lateral izquierdo en este partido y sí, compromete mucho a Escamilla, que de todos modos debió haber podido simplemente reventar o dar un mejor pase y no darle la oportunidad ahí a Correa de quitar el balón y luego a Iñak de marcar y esperemos que pueda yo encontrar rápido la jugada del gol, creo que es aquí. Sí, vean el poema. Si están en formato audio, pásense a video, porque lo que hace Bruneta en esta jugada es de crack. Martín se quedó pasmado Adiós, iba a ante decir semejante jugada. adiós Sí, las que ante sí. en el recorte y la verdad es que muy bonito, quebrando cinturas, eh, Y, fisurando pelvis, como diría un amigo, eh, y bueno, y pues cuidadito, gran que jugada.
con esta victoria y el empate del América, Tigres ya es segundo de la tabla, está a solo un punto del Toluca, con diferencia de goles sí todavía ventaja para los Diablos, pero bueno, ese partido que el Toluca concedió rotando a titulares ante Tigres hace en las primeras jornadas puede acabar siendo vital para definir al líder general, viendo con Tigres le toca cerrar, bueno, clásico regio el fin de semana y después recibir al San Luis, que es cliente, salvo por una vez, mientras que el Toluca ya dijimos que le toca contra el América y antes de eso va a casa del Atlas y hay una posibilidad aceptable para Tigres de acabar como líder, aunque tendría que ganar el clásico regio, que viendo cómo está Monterrey, no lo descarto. En fin, gana Bueno, y ojo Tigres, que Toluca sin Alexis Vega, ¿no? Que se además, lesionó en el que partido se, contra Pachuca. A ver, quedará fuera 2 semanas, pero son justo las 2 semanas que faltan para terminar el torneo. No sé si vaya fecha FIFA, es posible que no, y por yo creo eso que no. estén contando con que Alexis va a jugar, porque son las 2 semanas, las 2 últimas semanas del campeonato, la semana de fecha FIFA y la semana del play-in. Entonces, en realidad, puede descansar un mes y llegar fresco para la liguilla. Lo que no recuerdo es si la semana del play-in no la van a ensartar con la fecha FIFA, que ya lo han hecho otras veces. Entonces No puede que sé. sea la misma, pero bueno, el punto es que sí tendrá tiempo para recuperarse ahí Alexis Vega. Y bueno, es una pelea cerrada, ¿no? Hablamos de que Toluca tiene 33, Tigres tiene 32, Cruz Azul creo que también tiene 32 y América 31. No, ninguno tiene comprado ni el liderato, vaya, ni ser segundo. Lo que ya hemos visto antes, lo que ser tercero es una trampa mortal porque puedes perder la semi por cuestión del criterio de desempate de la tabla. Así que sí, los tres tienen que meterle galleta. Y bueno, ya se acabó el resumen del Tigres contra Tijuana. Así que hablemos ahora sí de el mea culpa, el aceptamos nuestro error. Bueno, a ver, tanto como error no, porque hemos dicho que la hormiga González tiene futuro como seleccionado, simplemente pues ahora sí hay que decir, ese futuro probablemente debería llegar más temprano, porque pues ya son 10 goles en ese torneo, u 11, son 11 ya, ¿no? Creo que en el No, torneo, 10 empatado 10, con João Pedro aunque del líder de goleo. con Pedro, la verdad es que, bueno, un partido muy completo el que da ante el Atlas. 3 goles, 2 de ellos en la primera media hora. Se recupera bien de las fallas que tuvo a media semana ante Querétaro. Creo que además, pues alguien decía en Twitter, ¿no? Ya estamos entendiendo a qué llegó Chicharito en estas Chivas. Fue como que a transmitirle todos los poderes a la hormiga No, en no, pero cuanto. aparentemente, perdón, aparentemente no es algo metafísico de broma, ¿no? Este también, Ajá, este gol, ojo, el error en la marca sí, por piedad, o sea, no puedes fildear un centro así. Pero bueno, en fin, el caso es que no, parece que la hormiga lo ha dicho, que ha trabajado mucho con Chicharito en los sí, 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 desmarques, en los movimientos, exacto. etcétera. Y entonces, o sea, no es que le haya transmitido los poderes, es que realmente le está sirviendo de mentor. Exacto, le está enseñando a moverse mejor, a ubicarse donde la jugada lo pueda encontrar a él. Por ejemplo, este primer gol sí tuvo mucho que ver, sin duda, la mala marca de la defensa del Atlas, pero bueno, él se anticipa, reacciona y gana el cabezazo. Y en el segundo gol vamos a ver que, pues sí, él queda solo para un remate de cabeza muy sencillo. De entrada, pues sí, a lo Chicharito, que tenía esa buena costumbre de encontrarse de repente en situaciones en las cuales solo tenía que empujarla, y además con la serenidad de rematar sin alocarse, sin volarla, sin hacerse bolas, como de repente hemos visto que le pasa a muchos delanteros cuando están en situación tan clara de gol que se apresuran, se ponen nerviosos o la Diver Cambindo. Así que sí, todo ese trabajo con Charito claramente está sirviendo. Y eso, ¿no? Creo que después de esta exhibición, de ya llegar a los 10 goles y de que nuestros delanteros en Europa no andan precisamente muy bien. No digo que vaya a ir al Mundial, todavía no estamos en esa, pero sí creo que se está ganando la hormiga un llamado en noviembre y no tener que esperar a la concentración de enero, que sabemos que es pues un poquito de chocolate, ¿no? Sí, ahí en esa justo la hormiga hizo un Querétaro y le pegó pésimo, la toma engaña, la pelota iba al córner, pero sí, bueno, eso de que los delanteros de Europa estén más o menos, creo que no tiene importancia, porque la hormiga no está compitiendo contra ellos, no va a jugar en lugar de ninguno de los dos. En todo caso, va a ser el tercer 9 peleando contra Berterame, que hay que decir que Berterame también anda muy bien. Sí. Entonces, es de esas cosas que creo que vamos a ver qué pasa en el siguiente semestre, ¿no? Pero si el Ujú. Mundial fuera ahora al terminar la temporada,
iría Berterame y la gente estaría furiosa con Javier Aguirre. ¿Cómo Sí. puede ser que lleves al mercenario argentino en lugar de llevar a el joven prospecto mexicano? Así como pasó el Mundial pasado, que llevaron a Funes Mori en lugar de llevar a Santiago Jiménez, con la diferencia de que en este caso me parece que estaría justificado, ¿no? O sea, Berterame sí realmente está muy bien, es un delantero de un perfil diferente al que menos 9-9 y más un delantero que puede apoyar y que puede construir, que la hormiga que es un 9-9, ¿no? Y que da lo mismo, te da lo mismo que, bueno, o menos, pero el mismo perfil que Santi y que Raúl. Dicho esto, pues sí, que lo lleve en noviembre, que lo vea, que lo juzgue, quizás se dé cuenta el Vasco que es mejor que Berterame o que lo puede emplear mejor que Berterame y en ese caso, pues adelante, ¿no? O sea, confiamos totalmente en que el Vasco va a entender más. Y después aquí vemos el gol de Romo, al que me parece que los aficionados de Chivas tratan muy mal porque hablan de Campillo y de Ledesma y de la Hormiga y no están hablando del que es el mejor jugador de su equipo, con excepción de las 2 primeras jornadas que cometió errores. Hoy Romo es lejos el mejor jugador de Cruz Azul. Sí, De Cruz Azul, de hecho, de la costumbre, de- perdón, cuando estaba en Cruz Azul también era el mejor también jugador lo de era. Cruz Azul durante tiempo, pero el mejor jugador de Guadalajara. Y de hecho, justo aquí tengo un comentario que nos mandó Michelle Millanes Mora, que decía, yo soy chiva hermano, pero no cegado, o al menos eso intento, y también creo que exageran los que quieren mandar a medio plantel, Campillo, Hormiga, Cameros. Esto fue previo al 4-1 a Europa por 2 juegos contra Mazatlán y Puebla. Incluso a veces me uno a los comentarios para dar a entender que no es así. Sin embargo, me gustaría saber su opinión ya más real de los profesionales sobre estos jugadores, su crecimiento, desarrollo, posible techo futuro, etcétera. A ver, creo, Michelle, que sí lo hemos dicho, ¿no? De Campillo, más de una vez yo he insistido, yo lo veo siendo parte del ciclo mundialista que sigue. Simplemente ahora mismo no lo veo como alguien que realmente tenga con qué marcar una diferencia o justificar meterle con calzador a los últimos llamados. Ya no va a ocurrir de todos modos porque desafortunadamente se lesiona en este partido, sufre una fractura del ¿qué? Del quinto Quinto metatarsiano, me metatarsiano. parece, que lo va a dejar fuera todo el torneo y ya no llega tampoco a la concentración de enero, me parece, pero va a estar ahí en el futuro siendo seguramente alguien habitual en las convocatorias. El caso de Camberos, hemos comentado aquí que tiene un gran potencial, no nos gustó lo que vimos de él en el torneo francés, el Maurice reveló, después en el Mundial lo hizo muy bien, esperemos que el Bruges o cualquier equipo que lo siga, pues se anime a ficharlo, que su renovación esta en realidad sí cumplan lo de que es una cláusula asequible a la europea, y la hormiga, creo que es del que sí, pues nos ha obligado a cambiar de opinión más en este torneo, porque no lo veíamos como una alternativa viable para la selección a corto plazo. Hoy creo que sin tener en este momento, hoy, un lugar en la lista del Mundial, su curva ascendente es evidente. No sabemos cómo va a cerrar el torneo, cómo va a estar el torneo que viene, capaz que sigue igual metiendo goles y más goles. Y también nunca sabe si los que están ahora por delante de él, alguno se pueda lesionar o tener un bajón de juego tal que no se le llame. La hormiga creo que hoy ya está en consideración. Hoy no sería parte de la lista final, pero ya no me sorprendería si lo logra. Y bueno, de Richard Ledesma no vale la pena hablar porque no quiere jugar por México, ¿no? O sea que dejémoslo fuera. Efraín Álvarez jugó bien esta vez, el Piojo Alvarado jugó bien, recuperó la Sí. titularidad y jugó bien. Digo, tampoco hay que volvernos locos con una goleada al Atlas, porque pues ya sabemos lo que es este Atlas de Coca, que es catastrófico, pero bueno, Chivas lleva creo que 6 partidos sin perder, se ha recuperado, está en sexto lugar, tranquilo, No eh, pueden ser 6 sin perder porque perdió con Querétaro apenas a media o, semana. o 5 de Antes 6, de una eso, cosa sí. así. Sí. Sí, son de los últimos unos sí, sí, de los últimos 7, solamente una derrota. Ahí va. 5 victorias, un empate, una derrota en los últimos 7. Con esta victoria, subió al sexto puesto de la tabla. En este momento está en zona de liga directa con un punto de ventaja sobre el Pachuca y le toca cerrar yendo a Pachuca precisamente la próxima semana y recibiendo al Monterrey. O sea, no tiene aún garantizado meterse a liga directa. Al play-in creo que sí, ya amarró ese puesto. Por supuesto, pues su aspiración será quedar sexto lugar. Ya no le da para más. Matemáticamente ya no puede ser ni siquiera quinto. Pues ya está. Creo que vámonos al siguiente partido, que no sé cuál es. El siguiente partido debe ser el de León Pumas. Ay, Dios. Digo, mira que Pues no tengo hay la mucho, playera puesto hoy, no hay pero mucho que decir.
Efraín Juárez enloqueció, se dio con un sistema rarísimo, con jugadores en posiciones que no tenían sentido, con Monroy de contención, con Rodrigo López, que normalmente es un mediocampista ahí central, jugando de falso 9. Quién sabe qué trató de hacer. Aún así, Pumas tuvo algunas opciones. Finalmente recibe el gol. Estuvo bien Keylor. Sí. Finalmente recibe el gol y termina a Suaje jugando de titular como en línea de 3. No, todo muy raro. Recibe el gol Pumas, meten a Macías, pone una formación más o menos razonable y terminan sacando un empate que, si bien es cierto, nos mantiene vivos, pues la verdad es que las sensaciones que deja este equipo son muy malas, ¿no? Sí, no, de entrada, bueno, eso, ¿no? Lo que comentabas de poner ahí a Rodrigo López como falso o quizá como 9 real en cuanto a la posición en el día, porque sí fue el que estuvo siempre más adelantado, pero claro, uno piensa, bueno, ¿qué hacía él siendo el jugador de referencia en ataque? Tardan mucho también en llegar los cambios, hablamos de que los primeros fueron al 70, a Macías lo mete al 82 y Macías acaba Creo, metiendo el gol minutos sí, creo que lo después. de Macías tiene que ver con que es tan frágil y venía de lesión que más bien no lo quiso arriesgar, ¿no? Y lo Sí. metió a la desesperada porque si no metía un 9 ahí, pues no había cómo. Exacto. Digo, estamos sin Memote, que se lesionó, entonces sí, es un torneo complicado. Creo que ya, lo de Pumas en ese torneo se ve ya realmente muy, muy difícil, incluso colarse Qué al parada esta play-in. de Keylor, ¿eh? Sí, no, ahí ya Para los que después digan, los que dicen que tendría que ir a mano cambiada, o sea, esta es la prueba de que no tendría que, exacto. esas jugadas no hay que ir a mano cambiada. Sí, no, y después de 2 juegos malos, qué bueno que recuperó. Digo, Pumas está únicamente a 2 puntos Santos Laguna, pero sí, Y pues el cierre, o sea, el próximo partido es ganable y después es Cruz Azul, que, bueno, sí, o sea, habría que ganar a Tijuana en casa. Se puede hacer, pero sí, la cosa no es ninguna garantía. Y a jugársela toda contra Cruz Azul, que además, ¿cómo sea? El partido no puede ser en CU, ¿verdad? ¿por qué no? O sea, porque el local técnicamente es Cruz Azul, pero creo No que parte importa. del pero creo que parte del No sé si acuerdo era del que que acuerdo. que que Cruz Azul no puede jugar de local ante Pumas. Creo que va por ahí, ya lo veremos la semana que Ah, viene, pero bueno, un partido, sino que nada más 1-1 el Pumas. Digo, el marcador me parece que fue justo. En general, ambos equipos tuvieron un número similar de llegadas, de disparos peligrosos. Creo que el puntito, pues, refleja lo que fue este encuentro. Y también refleja, pues, que tenemos ahí un equipo que es decimotercero y uno que es decimoséptimo, así que ya ni caso tiene ver los goles. Vámonos al siguiente resumen, ¿te parece? no, el Pumas además falló un Sí, penal, además, no, un desastre todo. sí, no, Nathan Silva, que la verdad lo tiró como si nunca antes. Ahí está, justo lo Ahí puse en está. pantalla. Se lo regala a ¿cómo se llama? Oscar García, ¿no? Sí, El por- al chavito, al portero de León. sí, que bueno, con eso le sube la calificación. Ya después sí, Macías le enseñaría cómo se cobra. Sí, Pero que bueno, hace la de perder un tiempo para que el portero se aviente antes. Ahí está. Y sí. define perfecto. También creo que había visto cómo se tiró García en el penal anterior, entonces ya era más fácil decidir qué hacer. Pero los tira siempre así. Ya había Sí, tirado otro con Pumas y lo había tirado igual. Es que Macías, es una lástima lo que le pasó, las lesiones, ¿no? Porque cuando uno lo ve jugar, te das cuenta de la clase que pudo llegar a tener, ¿no? sí. O sea, aquí esta tajada de García que es espectacular, es una lástima porque hubiera podido ser el triunfo de Pumas, el tiro de Ángel Rico, pero te digo, uno se da cuenta de la clase que podía haber llegado a tener JJ, pero pues las lesiones nunca lo dejaron. Sí, que a ver, tiene 26 años. O sea, si de algún modo mágico le pudieran cambiar esa fragilidad física para, pues, ¿sabes? Para poder aguantar un torneo o dos sin romperse cada 3 semanas, todavía puede ser un jugador de buen nivel en clave Liga MX, pero sí, lo que nos prometía o lo que pensamos que podía llegar a ser previo, por ejemplo, a ese Mundial Sub-20 en el cual deja a León para poder, que si no me equivoco, esa fue la final Tigres-León, que gana Sí. Tigres, y para poder jugar ese Mundial que fue un desastre. Pensábamos que teníamos ahí al siguiente 9 de la selección y pues se quedó todo muy lejos. Pero bueno, ahora sí, vamos al siguiente partido, que es el Cruz Azul Monterrey. ¿Qué le pasa a este Monterrey? Pregúntome yo. O sea, se muere de nada en este juego. Lo mismo que preguntamos desde hace pues bastante tiempo, ¿no? Aquí este choque de cabezas. Creo que los dos salen bien a final de cuentas, pero sí se llevan buenos madrazos. Pues lo que le pasa siempre, ¿no? Parece como ser un equipo sin sangre, que con calidad, también es un equipo muy veterano y ya
van pasando el tiempo en los torneos y va bajando de nivel. Estuvo líder durante un buen rato, ahora va quinto, lleva 2 triunfos de los últimos 5 partidos. Sí, tal vez sea eso, tal vez es que es un equipo veterano y se les va cayendo pues la energía por el exceso de partidos. Sí, porque aparte Y peor, bueno, ¿eh? y la expulsión de Oliver Torres, ¿no? Claro, y lo que es peor, o sea, ya ni siquiera es 2 triunfos en los últimos 5, que sí, pero hay que sumar también los 2 partidos previos, que únicamente sacaron un punto. Entonces, en los últimos 7 juegos, apenas son 2 victorias, 3 empates, 2 derrotas, que para un equipo de la categoría de Monterrey, pues la verdad es que es una cosecha muy baja. Además, de cara al clásico regio, en el que creo que sí llega mucho mejor Tigres, aunque sabemos que en los clásicos, pues, eso luego se invierte. Pero bueno, aquí viene la jugada del gol de Orozco Chiquete, o sea, que vas a ver el disparo en el cual, pues, tiene muchísimos metros para decidirse y dice, pues bueno, y el que está enfrente de él, que creo que es Canales, vaya, ni siquiera hace el esfuerzo de taparle, nomás camina hacia él y luego se mueve, ¿viste? Sí, yo creo que vio que era chiquete y pensó, este no la va a meter nunca. ¿Para qué le meto la pierna? Y tómala, papá. Le pegó muy bien. Si yo cuando cuando había leído que el gol había sido chiquete, yo había asumido que había sido en córner. Sí, no, fue que eso, que tuvo muchísimo espacio, tiempo para disparar. Y digo, creo que es Canales, no alcanzo a distinguir, la ceguera ya no me deja. Pero la displicencia con la que ni siquiera, hace el intento de poner el pie, no, es camina y cuando ve que ya va el disparo, se mueve ligeramente a su izquierda como: "Ay, no sé que me vaya a pegar". Fue la verdad, sí, vergonzoso, y pues eso le abre la puerta a Cruz Azul, que de todos modos domina, me parece, con tranquilidad también en la segunda mitad. Estoy aquí viendo aquí los números, por ejemplo. En la segunda parte únicamente, posesión 59-41, 3 grandes oportunidades de Cruz Azul por una de Monterrey, 12 disparos de Cruz Azul por O 4 de sea, sí, Monterrey, sí, sí, 5 sí, pero atajadas del portero. O sea, Luis, pero lo que pasa, sí, pero a Oliver Torres lo votan al 25. muérete También de por algo, o eso. sea, aunque estés No, con 10. ya, pero o sea, en fin, no para disculpar al Monterrey, pero estás jugando contra Cruz Azul y juegas con 10 de visitante, no hay cómo, ¿no? O sea, me parece digo, y el ser expulsado es parte del asunto también, ¿no? O sea, que te expulsen a uno de tus referentes al minuto 25, pues no habla bien del equipo en general. Sí, y además de que los cambios tardan un montón en llegar. Entra Martial al 77, que por ahí alguien decía que lleva no sé ya cuántos juegos, que 7, 8 partidos, 0 goles, 0 asistencias, 0 producción. Este fichaje que pues está resultando ser así un fiasco. Qué Los paradón siguientes este. cambios ya son al 85, es de, a ver, estás con 10 desde el 25 y no intentas por lo menos refrescar al equipo para que puedan correr más, para que puedan presionar, morder, lo que tú quieras. Sí creo que este Monterrey con la roja, vale, sí, que fue el 25, lo que ustedes quieran, pero sí fue un partido muy decepcionante, de muy poca entrega, tanto en los que estaban en el campo. Torret, no sé si ya le vale gorro, dijo, no, pues me van a correr al final del torneo, así que igual voy a cobrar, pero sí, fue un, creo que es el momento en que anuncian lo de la Puente, desafortunadamente, que ya hablaremos más de Sí. él mañana. Igual no creo que vayan a correr a Torrent. Si algo tiene la directiva de Monterrey es paciencia. Salvo que cambie la directiva, que es posible, me parece que Torrent se va a quedar. Sí. Y bueno, Cruz Azul, ahí sí, un buen partido de este portero, ¿cómo se llama? Mele, ¿verdad? Vale. Mele, y ya al No, 80 y Mele, Mele, pico. Mele. Mele, No, ok. fue el Mochis Cárdenas. No, fue el Mochis Cárdenas. Hasta Bochi, cierto, pero Sí, que sí. pues, ya me quedé con la duda de quién era el. Ah, cierto, no sé por qué pensé que era el otro. Pero bueno, y ya el segundo gol de Cruz Azul, un muy buen pase de Charly Rodríguez a Ángel Sepúlveda, que vence la trampa del fuera de juego, aunque tuvo que ser el VAR el que lo confirmara, y con eso pues se cierra el 2-0, que le da a la máquina de vuelta, bueno, supera al América, pero queda por detrás de Tigres, todavía en ese terrible tercer puesto de la tabla que acaba costando siempre quedar eliminado en la semifinal. Pues bueno. Pasemos ahora al siguiente partido, que ya no nos queda muchísimo. Otra buena tajada del Mochis Cárdenas para cerrar. Y es el Toluca Pachuca, el 2-2, que bueno, es un gran resultado para Pachuca, la verdad. No hubiéramos esperado que fueran a sacar el resultado de Toluca. La lesión de Alexis Vega.
todavía Pachuca aguantó los últimos minutos con 10 y termina además remontando de ir perdiendo 2-0 y termina el Pachuca con un muy buen punto que le permite mantenerse a distancia de Chivas para el sexto lugar. Sí, sí, creo que para Pachuca era importante sumar lo que fuera para poder estar ahí peleando por ese lugar en liguilla, sobre todo sabiendo que va a recibir al Guadalajara en la siguiente jornada y ahí pues tiene la gran oportunidad de tomar el sexto puesto, ganando lo hace sin importar lo que hagan el resto de equipos en persecución. Ahí viene el primer gol. Buen servicio de Angulo, buen remate de Gallardo y Carlos Moreno, quién sabe qué diablos estaba haciendo. No solo él, Está también pésimo la Moreno, defensa estaba pésimo. perdida, pero sí, la salida de Carlos Moreno fue digna de los peores tiempos de una fusión de Memo Ochoa, Jorge Campos y el que ustedes quieran, que era malo en las salidas. No, Ochoa no, porque no salía, pero entre Jorge Campos, esta es una jugada de Pablo Larios. Es Ándale, una sí, jugada de Pablo Larios, o sea, totalmente. Pablo Larios que salía en todas y que en el 90% lo hacía bien, pero el otro 10% era este tipo de jugadas. sí. Y bueno, decía que servicio de Angulo, que a él sí, la prensa, la afición, nadie lo pela, cuando es uno de los que sí creo que se hubiera merecido ya hace un rato, aunque sea una mirada, a ver si le toca también en la convocatoria de enero. Igual por Lo la posición llevaron, en la posición lo que llevaron juega, a la concentración. Lo llevaron sí. a una concentración, pero no hubo partido. Sí, aparte por la posición que juega y la forma en que está intentando jugar a Javier Aguirre, uno hubiera pensado que ahora sí tiene chance, pero bueno, ya a él sí lo veo con 0.003% de posibilidades de recibir una convocatoria real. Sí, no, está complicado, pero sí está jugando muy bien. La verdad, el Canelo sería otro jugador chaparro del que nos enamoraríamos, Además, así que ayúdanos, Vasco. Y nada, Marcel jugó bien. Fue un partido que, bueno, pues Toluca fue como de costumbre mejor, pero esta vez no lo acompañaron con los goles. Y lo dicho, ¿no? Creo que pues son 2 puntos importantes que pierden porque podían haberse, me parece, alejado a 3 en la tabla general, y sí, a 3, y ahora solamente le sacan 1 y tienen un cierre relativamente complicado, ¿no? Van a campo del Atlas, que no es tampoco tan difícil para un equipo como Toluca, pero después reciben al América para cerrar. sí que además es un partido en el que si no le ganan al Atlas, se podrían estar jugando el liderato o incluso el segundo tercer puesto. En el segundo gol de Toluca, el gol aquí de Paulinho, para ti, ¿quién tiene mayor culpa? ¿Carlos Moreno por comprometer a Carvalho o Carvalho por perder el balón como lo estamos viendo justo ahora en pantalla? Carvalho, ¿Sí? 100%. 100%. Sí, sí. Ahí, porque además ni siquiera es tan comprometido el balón. Lo que pasa es que tarda un mundo en darse la vuelta. O sea, Sí, controla, se da la vuelta, arranca en quinta y le gana la pelota. que ya me había divertido, un amigo portugués, y Carvalho ya está en modo Héctor Herrera tractor, así de como le decían Atlético, y de que no, pues, ya no se mueve mucho, pues aquí sí lo pagó. Después a Pachuca lo salva Ener Valencia, que mete un par de goladas. Es curioso cómo el Pachuca hizo dos fichajes de bastante nombre. Carvalho, sí, ya en declive, pero bueno, un jugador que estuvo muchísimos años en el Betis, que fue importante, y aquí pues como que a nadie le importó que llegara, y Eder Valencia, que venía de muy buenas temporadas en Turquía y en Brasil, vuelve al fútbol mexicano, como que nadie se acuerda que existe, pero es un jugador de muy buen nivel y bueno, lo muestra con este golazo, vaya. Ni toma vuelo y ¡pum! Cañonazo. Lo que pasa es que tiene 35 años en el Valencia y entonces ya no te puede dar actuaciones constantes de buen nivel, pero todavía hay partidos en donde aparece, digo, sigue siendo jugador titular de la selección ecuatoriana. O ¿Sí? sea, no es que no es poca cosa una selección de buen nivel, Ecuador, en un país que no existe, pero la selección es de buen nivel, y eso pues nos dice que es un futbolista que todavía es válido, ¿no? Sí. Y Digo, pasaron eso de Rondón, un jugador titular en una selección sudamericana que no va al Mundial, a Valencia, un jugador que es titular en una selección sudamericana que sí va al Mundial. Entonces supongo que fue un paso adelante para el Pachuca. exacto. Aquí se marca penal. ¿Tú qué dices? ¿Era o no era penal? Yeah. Yo creo que hay el contacto, pero el jugador lo fuerza un poco al meterle el cuerpo y estirar la pierna, ¿no? Ah, era pregunta trampa porque quería que dijeras que sí era penal y recordate aquella altada de Rangel que es que no era. Ya, sí, a mí me parece que Ambas son penal para mí. Pero bueno, no. lo marca también en el Valencia, aguanta el Pachuca el resto del partido.
Llevamos ya 1 hora de episodio, así que me voy a saltar muy rápido a los últimos 2 juegos de la jornada. El ¿Nos faltan primero, 2? nos faltan 2, pero ya son los botaneros, así que con la pena van a ser de 1 minuto. Santos le gana 3-1 al Querétaro. Martín, nos advirtieron, no queríamos creer, pero Santos Laguna en este momento está en zona de play-in. Increíble. Lo hicieron, lo lograron. A ver, ¿cómo es el cierre de Santos Laguna? A Santos le toca, vamos a ver, Van a Necaxa y reciben a Pachuca. Imposible no es, ¿eh? sobre todo teniendo en este momento control de ese 10º puesto, si le pueden ganar a Necaxa, tienen ya más de la mitad del camino recorrido. Lo mismo pensaban en San Luis. Lo Eso sí, mismo exactamente pensaban en San también. Luis en el otro partido. Aparte que ahí San Luis era local, aquí se tiene que viajar, pero bueno, está cerrando bien el Santos, sí es cierto que están empezando ya a trabajar mejor, buen partido de Ramiro Sordo, no tan bueno de Acevedo, que es de los porteros que yo quería mencionar, porque justo, aunque ganan, qué buen servicio ahí, creo que también es de Sordo, no le cuenta como asistencia, pero la verdad es que sí, dejó en gran posición eh, para el remate. ¿Cómo se llama este chico simpático que metió el gol? Se me fueron los nombres ahorita, que es lo malo de ya De estar Santos, ajá, este gol es de, eh, se me fue el nombre. el gol es de Kevin Palacios. Eso, Palacios. O sea, el muy buen pase. Y después de esto, yo quiero que veas el gol de Querétaro para que me digas qué opinas del portero Muéstrame de el gol de Santos. Querétaro. No es ese. Vamos a buscarlo. Es que se me fue de la pantalla el minuto Minuto exacto. 60 y tantos. Sí. A ver, es en el 61, así que Ahí está, es ahí esa. viene. Sí, es toda de Acevedo. Sí, ¿no? Deja el primer poste y se la clavan por ahí. Sí, digo, yo cuando vi que había tenido un par de buenas atajadas, dije, bueno, va bien la cosa, y veo ese gol y puta madre. Ni Sí. uno de los bueno, el Tala quizá fue el que tuvo mejor fin de semana, pero claro, pues es una goleada al Atlas, tampoco fue que estuviera muy exigido, pero sí, no fue una buena semana para los porteros mexicanos. Bueno, Jurado creo que acabó bien calificado por SofaScore en un partido en el que recibió 4 goles del Puebla. Sí, increíble. Ahí el algoritmo fue muy noble con él. Un partido que fue una locura, un partido realmente muy botanero, pero bueno, da igual ya el tercer gol de Santos, 3-1 sobre el Querétaro. Cerramos la jornada con un juego que al medio tiempo iba 0-0 y se volvieron todos locos en la segunda mitad. 3-4 gana el Necaxa. 3-4 gana el Necaxa con un gol de último minuto de Cambindo. Iba ganando el San Luis 3-2 en casa. Todo parecía indicar, también iba perdiendo 2-1, pero bueno, todo parecía indicar que el San Luis prácticamente amarraba su lugar en liguilla y se marchó. Sí, que aparte en este partido también estoy buscando para poner en pantalla otra vez al portero mexicano que tuvo ahí algo que ver. Creo que es en el tercero del Necaxa. Y en el segundo también Este está no. papando moscas, pero bueno, No, no es este tanto su no tiene culpa, nada que hacer. pero sí, Hay nada que recorre un hacer. poco mal, me parece. No. Ya estás como los Antiochoa. Sí. Aquí viene en pantalla el segundo gol del San Luis. Yo, Pedro, les gana por altura a todos, entonces dice, bueno, aquí, este me quedó fácil, va el segundo, va el gol, 2-2. La marca lamentable. Sí, la verdad es que, digo, y bueno, de los fichajes que han llegado a Liga MX a El cumplir de mejor inmediato, está ahora Collier de goleo, ¿no? Con la hormiga, si no me con equivoco. la hormiga, sí. Pues sí, una bonita pelea ahí entre rojiblancos por el título de goleo. Esperemos que lo gane la hormiga, sin duda. Que también ya hace falta que un mexicano sea campeón de goleo, por amor de Dios. Ahí cayó el tercero, se fue de Sales Lamonch, eso no importa mucho. Pero bueno, ahí está. Se ponía delante el San Luis, quedaban 20 minutos. Pensamos, bueno, pues van a conservar la plaza de play-in, pero el Necaxa decía, ni más, queremos, pues no sé qué quiere Necaxa porque ya tampoco aspira mucho, pero iban ahí va creo que el tercero. Mira nomás a Adrián Sánchez. ¡No! Una cosa, digo, para ayudar. Porque te decía yo, antes de que grabáramos, que para mí fue una jornada melecesca, porque los defensas y porteros en este, digo, sí que padre que fueran 38 goles en 9 partidos, pero los porteros y defensas esta semana estuvieron brutales. Otro paso adelante de Memo sin jugar. ¿Sí? Que además
sí alcanzó a mantener la meta cero, ¿no? En Chipre. Sí, creo que esta vez no perdieron. Entonces ya es algo, justo esta es la mejor toma para ver ahí al buen Sánchez, que todavía hay quien dice, ay, sí, para selección. No me frieguen. Llegan 3 a Sí, ganaron 3. 1-0. Sí, y ya, bueno, y ya el cuarto, muy bien Cambindo. Justo yo, el día que le pegué ahí un trayazo, pues resulta que se me había olvidado que el cuarto gol fue de él, y de hecho fue un muy buen remate. Digo, cuando no tiene tiempo para pensar y actúa por instinto, ahí está, buen remate de Cambindo para el juego 3. La bronca es cuando le da chance de decir, estoy solo, y la sacaba volando. Sí. Pues bueno, es ese tipo de jugadores como la Pantera Zúñiga también. Pero bueno, ganó el Necaxa 4-3 y con eso nosotros terminamos, que ya son 1 hora 5 minutos. Ahora sí nos fuimos demasiado largos, digo como casi todos los lunes, pero, Sí, sí, además, ya se está. los debíamos después de una semana un poquito más flojita. Y además que, bueno, había un montón de temas, dejamos fuera el tema, evidentemente, de la Puente, dedicarle más tiempo, no hablamos Hasta del el clásico clásico español. español, yo creo que mañana podemos hablar de ambas cosas y seguramente saldrán más temas, pero por lo pronto sí, es hora de despedir, que aquí ya se hizo muy tarde y además con el cambio de horario, porque aquí sí cambia con horario, pues se siente aún más tarde el día de hoy. Sí, totalmente. Pues muy bien, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp. Yo soy Luis Herrera, el mío es @LuisRHA, el del podcast es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast, pues gracias y nos vemos mañana en Patreon, patreon.com/Desde el Bar POD. Chao. Chao.